Recording in progress. Soy residente de segundo año de medicina interna. El día de hoy veremos una revisión bibliográfica del módulo de cardiología. Y previo a dar inicio, quisiera agradecer a mis asesores, al doctor Eduardo de Obeso, médico cardiólogo, al doctor Andrés Eduardo de la Torre, médico nefrólogo, y al doctor Humberto de León, residente de tercer año de medicina interna. Este es el artículo que vamos a ver hoy, el cual se titula Estrategia inicial invasiva versus estrategia conservadora para la enfermedad coronaria estable. Les voy a dejar brevemente el QRS para que lo puedan escanear rapidito, para que lo vayamos desglosando todos juntos. Voy a dar unos 5 o 10 segunditos. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. Hablando de generalidades sobre el artículo, este es el nombre oficial, también se conoce como protocolo isquemia, es de la revista The New England Journal of Medicine. Creo que casi todos la conocemos, es una revista que es muy importante en el ámbito médico, tiene un factor de impacto del 96.2 según el Journal Citation Reports del 2024. La fecha de publicación de este artículo es del 9 de abril del 2020. El patrocinador principal es el Instituto Nacional de Cardiología, Pulmones y de Sangre, también conocido como NIH. El volumen de la revista es el 382, número 15, y pues por aquí también les dejo el DOI. Y también hablando de la organización del protocolo, como bien comenté, si bien el NIH fue el principal patrocinador, también hubo apoyo adicional de algunas otras industrias. Sin embargo, pues es importante aclarar que en el artículo se establece que ninguno de los patrocinadores tuvo acceso ni a los datos del protocolo, tampoco participaron ni en el diseño de la metodología, en el análisis, ni en la preparación del manuscrito. Todos los que no están haciendo algo que poner atención a la Sofi, por favor guarden sus celulares y guarden sus computadoras. Si están haciendo notas, no hay ningún problema. Okay, gracias. Y bueno, continuando hablando de la dirección del proyecto, el principal autor es el doctor David Maron. Él actualmente es presidente en la Sociedad Americana de Cardiología Preventiva, es profesor de medicina en la Universidad de Stanford. Las principales áreas de interés es prevención primaria y secundaria en enfermedad arterial coronaria. Tiene más de 300 artículos indexados, específicamente casi todos estos temas, y sus principales áreas de investigación actual son detección subclínica. Lo último en lo que está trabajando es un protocolo de algoritmos de inteligencia artificial para detección subclínica en enfermedad coronaria por medio de calcio scores en angiotax. Entonces, pues es muy interesante su trabajo. Entonces, hablando de la introducción del por qué es importante lo que vamos a revisar en este artículo, sabemos que la enfermedad coronaria es un proceso patológico que se caracteriza por la acumulación de placa aterosclerótica, puede ser bien obstructivo o no obstructivo en las arterias epicárdicas. Todos creo que hemos visto que representa la principal causa de mortalidad a nivel mundial y se estima, según esta estadística del 2022, que causa alrededor de 17.9 millones de muertes al año en el mundo, y pues también se prevé que probablemente la enfermedad coronaria vaya en aumento, ya que cada vez las personas viven más, y también ha disminuido la mortalidad secundaria a síndromes coronarios agudos. Entonces, dentro de este espectro de la enfermedad coronaria encontramos el síndrome coronario crónico, que se define por un rango de presentaciones y síndromes que pues ya sabemos que tiene múltiples alteraciones estructurales o funcionales. Algo que sí quiero que quede muy en claro es que no solo se asocia al mecanismo que normalmente conocemos de la aterosclerosis, sino que tiene múltiples mecanismos y etiologías que nos van a ocasionar la isquemia del miocardio. También quiero que vean que tiene un amplio abanico de presentaciones. Podemos ver desde el paciente que se encuentra sintomático, que lo vamos a detectar más que nada por alteraciones en pruebas anatómicas o pruebas funcionales, hasta el paciente con el cuadro típico de angina, que creo que la mayoría de nosotros hemos visto. También va a incluir a los pacientes que ya tuvieron un síndrome coronario agudo y fueron revascularizados o no, ya sea por alguna intervención coronaria percutánea o por intervención quirúrgica con colocación de bypass, y también los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca. Aquí quise incluir esta gráfica que es algo viejita, es de las guías del 2019, pero con esto sí quería clarificar que en el artículo previo, pues desde el 2020, todavía se utilizaba la terminología de angina estable o síndrome coronario estable. Sin embargo, sabemos que esto pues no es lo que se utiliza ahorita, sino que abarca en el espectro de síndrome coronario crónico.
Esto es principalmente porque, como podemos ver aquí, sin importar la fase en el que el paciente se encuentre, pues realmente todos pueden desarrollar los desenlaces fatales que serían que presenten algún síndrome coronario agudo o que presenten incluso la muerte. Entonces, pues podemos ver que la enfermedad coronaria realmente es todo menos estable. Y también podemos ver algo aquí relevante para este artículo que vamos a revisar, es que podemos observar que si a un paciente se le da el tratamiento adecuado, pues va a disminuir este riesgo de estos desenlaces fatales que ya comenté. Entonces, pues los objetivos de cualquier tipo de tratamiento en el síndrome coronario crónico es pues principalmente el reducir los eventos cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto se va a alcanzar pues por medio de tratamiento, no son los objetivos de esta revisión, entonces vamos a mencionar muy brevemente, pues lo más importante va a ser modificaciones de los factores de riesgo, es decir, modificaciones dietéticas, detener el tabaquismo, la pérdida de peso. Otra cosa también pues va a ser el tratamiento médico, que como sabemos pues se tiene que individualizar de acuerdo a cada paciente, pero sabemos que pues lo que principalmente se usa va a ser los nitratos de corta acción, beta blockers, calcio antagonistas, pacientes con insuficiencia cardíaca podrían beneficiarse de IECAS. Va a ser individualizado, les digo, no es el objetivo, pero nada más y ver que es como un conjunto de todo esto y entra aquí también la revascularización, que va a estar indicada principalmente en ciertos pacientes con alto riesgo, por ejemplo, aquellos que tengan enfermedad de multivaso o que tengan estenosis significativa del tronco de la coronaria izquierda, etcétera. Pero también va a beneficiarse en pacientes que no responden a tratamiento médico, no, dependiendo de ciertas características. Entonces, básicamente, si hablamos un poquito de antecedentes de estudios previos que evaluaron si una estrategia inicial invasiva iba a beneficiar más a los pacientes versus el que continuaran con tratamiento médico óptimo y solo se revascularan en caso de que pues presentaran un síndrome coronario agudo o complicaciones. Vamos a enfocarnos principalmente en Courage y en Bari 2D. En general, en resumen, estuve revisando estos artículos y lo que podemos concluir en ambos es que no se observó un beneficio significativo en los desenlaces primarios que ellos establecieron, que fue principalmente la muerte por cualquier causa cardiovascular, ni tampoco los infartos agudos al miocardio. Sin embargo, se identificaron ciertas como limitantes en estos estudios. Como les comenté, en la mayoría de los protocolos previos, pues no hubo una disminución significativa en la incidencia de muerte, que es lo que nos importaría en estos pacientes, pero el artículo de isquemia, el protocolo de isquemia que vamos a observar hoy, menciona dos limitantes principales en estos estudios. Número uno, que los pacientes que tuvieron características anatómicas de alto riesgo fueron excluidos previamente. Y algo muy relevante es que también los pacientes incluían cualquier nivel de isquemia. De hecho, la mayoría de los pacientes que se abordaron tenían isquemia leve. Entonces, la premisa fundamental de este artículo es que pacientes que tengan isquemia, ya sea moderada o grave, sí van a beneficiarse más de una revascularización temprana. Después, el objetivo del estudio fue determinar si la estrategia invasiva inicial de la revascularización exitosa con tratamiento médico óptimo, pues iba a reducir el objetivo primario que, como les comenté, es la muerte, en comparación con únicamente una estrategia conservadora inicial de únicamente un tratamiento médico óptimo. Entonces vemos que el estudio pues fue multicéntrico, se realizó en 320 hospitales de 37 países, fue aleatorizado, prospectivo, tuvo una muestra muy grande de 5.179 pacientes y la duración del estudio fue del 26 de julio del 2012 al 31 de enero del 2018. Antes de entrar en los criterios de inclusión y exclusión de la población, sí me gustaría hablar un poquito de esto, de criterios del centro, que lo encontré en el apéndice, en la información suplementaria. La mayoría de los centros tenían que pues, tener acceso a modalidad de imágenes de estrés y angiotac coronario. También es importante mencionar que en cada uno de los centros se formó un equipo externo quien iba a tomar las decisiones. Más adelante vamos a hablar de eso. Y este equipo pues tenía que ser multidisciplinario, que incluyera un médico cardiólogo, que incluyera también cirujanos en caso de que él tuviera que ser un bypass ortocoronario
y vamos a ver que algo que sí era muy importante para no ahondar en todas las características es que se pedía que tuvieran cierta tasa promedio de éxito en los últimos 3 años y se pedía que tuvieran al menos un cierto promedio de casos, de procedimientos más bien, en los últimos 3 años, lo cual pues sí era significativo, esto obviamente por cuestiones de seguridad para el paciente. Ahora sí, en cuanto a los criterios de inclusión de la población que se abordó en este estudio, eran pacientes de 21 años o más que tuvieran isquemia moderada a grave en pruebas de esfuerzo no invasivas. La definición de isquemia que se estableció en este artículo fueron por medio de estas 4 definiciones. Uno es que tuviese isquemia nuclear mayor o igual al 10% por medio de pruebas de PET o SPECT, que en un ecocardiograma se encontraran 3 o más segmentos de isquemia, o bien por una resonancia magnética hubiera isquemia de mayor o igual al 12% o mayor o igual a 3 segmentos de isquemia, o bien por prueba de esfuerzo en cinta rodante. Los criterios, bueno, perdón, algo también relevante es que los pacientes se sometieron a una angiotac coronaria, fue a ciegas del autor principal y de los que se vieron involucrados en la metodología del estudio. Esto se realizó por medio del equipo externo que les comenté, en donde sí se buscaba descartar que tuvieran enfermedad de la arteria coronaria principal izquierda o que tuvieran enfermedad coronaria que no fuese obstructiva. Dentro de los criterios de exclusión, de los más relevantes que puse aquí, ya que son más, es que hubiese estenosis del tronco principal izquierdo, a partir de la tomografía a ciegas que les comentaba, que fuese mayor o igual al 50%, que los pacientes tuvieran una tasa de filtrado glomerular menor a 30, que hayan tenido un infarto agudo al miocardio reciente, definían como reciente en un periodo menor a 12 años, al igual que hayan tenido intervención coronaria percutánea o que hayan tenido colocación de un bypass aortocoronario previo, igual en los últimos 12 meses, que tuviesen angina inaceptable al inicio del estudio o que se colocaran en clase de riesgo 3 o 4 de insuficiencia cardíaca según la clasificación de NIHA. Entonces, como les comenté, a los pacientes primero se verificó que cumplieran con criterios de isquemia moderada o grave, esto por medio de estos 4 estudios, ya sea el electro, la resonancia, el ecocardiograma o un PET o un SPECT. Posteriormente se sometieron a un angiotac coronario a ciegas, se aleatorizaron a uno, en donde la mitad se fue a tratamiento conservador y el resto a tratamiento conservador más invasivo. El tratamiento médico óptimo que ellos definieron fue cambios de estilo de vida, principalmente no tabaquismo, actividad física regular, dieta saludable y tratamientos médicos pues antianginosos, principalmente beta blockers, antagonistas de calcio, y también se utilizaron antiagregantes como ácido acetil salicílico o inhibidores de P2Y12 como clopidogrel, ticagrelor, y pues también se utilizaron fármacos hipolipemiantes. Y los pacientes que se sometieron a la estrategia invasiva de revascularización, este procedimiento tenía que realizarse en los primeros 30 días. De ser posible, tenían que revascularizarse todos los territorios isquémicos, y la decisión de cuál de los 2 procedimientos se iba a hacer fue tomada por el equipo médico externo que les comentaba. Posteriormente a los pacientes se les dio seguimiento, esto fue al mes y medio, a los 3, 6 y 12 meses, y después se les estuvo dando seguimiento cada 6 meses hasta cumplir el tiempo del estudio. Los desenlaces primarios, vamos a ver que hubo unos iniciales, los cuales iban a ser únicamente muerte cardiovascular o infarto agudo del miocardio. Vamos a hablar más de esto al realizar el análisis estadístico, pero este estudio tuvo un plan de contingencia con criterios de desenlace primario modificados en caso de que no se alcanzara la suficiente tasa de eventos o que la reclutación de los pacientes fuera más lenta. Entonces, al final, el desenlace primario, los modificados, fue un compuesto de 5, que eran muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio, que hayan tenido paro cardiorrespiratorio con retorno a la circulación espontánea, hospitalización ya sea por angina inestable o por insuficiencia cardíaca. Y como desenlace secundario, el compuesto de muerte cardiovascular e infarto, y también la valoración de calidad de vida, principalmente pues en relación a los síntomas antianginosos. Entonces, pues hasta aquí. No sé si hay alguien, algún R1 de los que están aquí en el Metropolitano o algún R2 que me quiera apoyar con la pregunta pico. Bueno, la PET, hablando de población, pues es pacientes
mayores de 21 años que tengan enfermedad coronaria moderada o severa. Así es. Moderada o severa. La intervención son dos intervenciones. La primera es intervención invasiva versus el control sería la intervención conservadora. Así es. Y los outcomes, pues el primario y el secundario. El primario era evaluar la muerte por infarto, hospitalización o retorno. Ok, muchas gracias, Karen. Gracias. Pues sí, entonces aquí pues vemos la pregunta pico, nada más como una recapitulación de todo lo que platiqué hasta ahorita. Entonces vamos a continuar un poquito hablando del análisis. Como les comentaba, al inicio del estudio, en el 2015, se planteaba que el resultado principal fuera únicamente muerte por causas cardiovasculares o por infarto agudo al miocardio, pero se tuvo un plan de contingencia. Lo que tuvo a favor ese artículo pues fue que sí lo preespecificó en el protocolo inicial que probablemente iban a utilizar este plan en caso de que la reclutación de los pacientes fuera muy lenta o que no tuvieran la tasa de eventos deseada, y se modificó el compuesto de estos 5 que ya comenté, y ya con estos 5 componentes se había calculado desde forma previa que iba a tener un 83% de poder para detectar una reducción relativa del 18.5 en el resultado primario. Y bueno, también algo que es importante mencionar, pues casi todo se realizó pues por análisis con gráficas de Kaplan-Meier para ver cómo iba desencadenándose el desenlace. El estudio planteaba hacer en su protocolo un análisis por regresión de Cox. Sin embargo, pues refieren ahí en el apéndice suplementario que algunas de las suposiciones no se cumplieron, entonces pues la mayoría de los resultados no se reportó con este análisis. Estuve buscando también lo suplementario si encontraba a lo mejor un poco de información de cuáles fueron esas suposiciones que no se cumplieron. Sin embargo, no las encontré. Si alguien las conoce y al final de los comentarios nos podría apoyar, de alguien que haya leído también este artículo. Y bueno, continuando con el análisis, al hablar de las características de los pacientes, podemos ver que realmente se encuentran balanceadas de forma adecuada entre ambos grupos. La edad media fue de 64 años, la mayoría de los pacientes con un 77.4 fueron hombres, lo cual es muy similar a la prevalencia que vamos a observar normalmente. Y algo también que es relevante es mencionar que pues muchos iban a tener otras patologías, principalmente hipertensión, hasta en un 73.4% y diabetes en un 41.8%. Y de estos pacientes, como podemos ver, 19.2 tenían historia previa de infarto agudo del miocardio, y de esos 20% habían tenido antecedente de revascularización por intervención coronaria percutánea, y pues una cantidad muchísimo menor en 3.9 de bypass aortocoronario. ¿Cuánto dice hispanos? Es que no alcanzo a ver. Perdón, creo que aquí le puedo hacer zoom. Sí, no sé si le puedo hacer zoom. Aquí está, sí. ¿Sabes qué países fueron los involucrados de los hispanos? No, de los países hispanos no. ¿Y era en todo el mundo o algún continente nada más? Era más sí bueno, no, sí venía también continente asiático, según yo. Es que en el apéndice suplementario no especificaba así a lo que yo encontré ni en el protocolo. Es que creo que hace referencia más a la de ese grupo en Estados Unidos. Sí. Pero fueron 320 países. Ajá. No, eran 320 centros de 30, o sea, sí eran 37 países. 37 países. Cuando se estaban tardando en el reclutamiento, se fueron a China. Por eso hay 30% de asiáticos, porque se estaban tardando, entonces eso fue lo que hicieron y hay una gran población eso. Ok, muchas gracias, doctor. Okay. Va. Y continuando, bueno, hablando un poco de algunos resultados de los pacientes en la estrategia invasiva, 96% sí se sometieron a angiografía, de esos 79% se sometieron a revascularización, y en el tratamiento conservador el 26% de los pacientes se sometieron a angiografía y el 21% de esos 26 se sometieron a revascularización. Aquí lo voy a hacer también zoom.
Aquí, como podemos observar, en cuanto a esta tabla donde analiza los desenlaces primarios, podemos ver que al final en el acumulado sí hubo menos eventos, perdón, en la estrategia invasiva. Sin embargo, si observamos aquí, sobre todo los que sí son estadísticamente significativos, que son los de muerte por cualquier causa y en el de infarto agudo al miocardio al año y al año principalmente, podemos ver que los casos se presentaban con más frecuencia en la estrategia inicial invasiva, en el primer año, primeros 6 meses y primer año. Sin embargo, ya después se estabiliza y empieza a ocurrir un poco más en el de la estrategia conservadora. Lo que se supone, la suposición que se hace de esto es que pues probablemente haya sido secundario a complicaciones posterior a la revascularización. No sé aquí, doctor, si usted piensa que haya como que aparte algún otro factor para que esto ocurra. Yo creo que esto que estás explicando, no sé, me hizo doble. No sé, digo, no se puede entender también con esto, tienes que poner la gráfica Sí. del resultado. Sí, apenas le iba a poner. Y ahorita hablamos un poquito de eso. No. Ujú. Bueno, aquí también en esta gráfica podemos observar que, bueno, desde que las vemos, sabemos que no va a ser estadísticamente O sea, significativo. un segundo. Entonces, nada más para que quede claro. Doctor, ya no se escucha. Se está acomodando para que escuche doble. Ah, perdón. Ok. Yo escucho a mí mismo doble. A lo mejor todavía se escucha usted mismo. Sí me escucho doble. Ah, nosotros escuchamos bien. No sé si Mm, algo del lado. Acá sí se escucha doble en el Zoom. no estoy compartiendo. A veces es porque estoy compartiendo pantalla. La voy a dejar. Ay, es que luego no se va. No hace falta, no escucho doble. Entonces, lo importante aquí es el tema de que el objetivo primario son los resultados compuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo común de todos los estudios? Porque los resultados compuestos es lo que nosotros llamamos MACE. O sea, Major Adverse Cardiovascular Event, ¿no? Y entonces, aquí puedes ver en la gráfica que primero hay más eventos en la invasiva y después hay más eventos en la conservadora. Esta gráfica, su principal motor o determinante son infartos, como ya lo mencionaste. Y entonces aquí puedes ver lo que mencionaste en la gráfica anterior, o sea que va cambiando con el tiempo. Definitivamente al principio hay más infartos relacionados al procedimiento, porque pues, el otro grupo no tuvo procedimiento. Pero después hay infartos relacionados a estar 4 años sin realización contra haberte rebasado en un principio, ¿verdad? Entonces, por eso las líneas se cruzan, lo más relevante, las líneas se cruzan. Ok. ¿Iba a comentar algo más, doctor? Ok, bueno, voy a continuar entonces. Si quieres regresar a la tabla, puedes poner idea también. Regreso a la tabla, sí. Bueno, realmente lo de la tabla pues era lo principal que quería comentar, que pues sí, el único que es estadísticamente significativo específicamente pues es el de infarto agudo al miocardio, pero pues realmente solo es en los primeros 6 meses al año. Y pues creo que sí se puede ver mejor en esta gráfica, en donde como ya comentó el doctor, desde que observamos que las líneas se cruzan, pues ya podemos hacer la deducción de que no va a ser estadísticamente significativo. Y igual, de la misma forma, aquí podemos observar que primero hay un ascenso más importante en el de la estrategia invasiva. Entonces, algo pues es esta misma gráfica, es que sí presentaron el desenlace primario inferior en el grupo de la estrategia invasiva.
de un 318 versus 352, pero en este que sí se pudo hacer cálculo de hazard ratio, como podemos ver aquí, fue del punto 93, lo cual pues no es estadísticamente significativo y lo podemos observar perfectamente en la gráfica. En cuanto a los demás resultados, vamos a observar prácticamente lo mismo en el desenlace de muerte por cualquier otra causa o por infarto agudo al miocardio. Hubo en total 276 muertes secundarias en la estrategia invasiva y 314, sí siendo más alto el número en la estrategia conservadora, pero no representó algo significativo al seguimiento que se tuvo. Platicando con el doctor de la Torre, decidimos agregar esta. Es de las pocas que vienen en el apéndice suplementario donde pues sí tiene un hazard ratio que es significativo de 0.5, sí se ve más beneficio a favor de la estrategia conservadora. Sin embargo, realmente solo fue en hospitalización por angina inestable. Entonces, si bien pues sí reduce las hospitalizaciones, podría reducir costos y lo que implica una hospitalización, pues realmente solo es en este desenlace, no estamos viendo un beneficio en lo más importante que sería el compuesto de los MACE, como comentó el doctor, y además pues habría que evaluar ahí el riesgo que implicaría el someter al paciente a la revascularización temprana. Pero quise agregarlo porque se me hizo importante. Y ahora hablando de este análisis de subgrupos, podemos observar que si bien sí tienden un poquito hacia la estrategia invasiva, pues realmente todos cruzan la línea de diferencia, entonces igual tampoco es algo que sea estadísticamente significativo. Ya vimos que como que en población en general tampoco, pero al hacer un análisis ya específico por subgrupos, pues realmente tampoco encontramos este beneficio adicional que favorezca a la estrategia invasiva. Y algo que también quise agregar que me compartió el doctor de Obeso es algunas... Dame un segundo, Ana Ana Sofía. Sofía. Porque creo que hay una diapositiva que pasaste muy rápido que tiene relevancia. Mi- Perdón, voy a abrir el micrófono. Tiene que ver con Tiene que ver con tiene que ver con los los resultados, resultados, y creo que es es importante para importante también para un poco la también un poco la discusión. discusión. Déjame Déjame compartir compartir pantalla yo. pantalla yo. Un segundo. ¿Sí ven esto? Sí, doctor. ¿Ven estas gráficas? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, mira, esta gráfica te explica que los pacientes de la estrategia invasiva en el día cero, el 95% fue a revascularización, ¿no? Y en el tiempo, pues 96%, o sea, prácticamente todos. Los que eventualmente no fueron los que de alguna manera al final se consideró que no eran viables para revascularización o al final cuando hicieron, no sé, si iban a revascularizar por angiografía, dijeron, no, pues estas lesiones no son significativas. Porque el criterio de revascularización podía ser cualquier manera de revascularización. Podría ser intervención coronaria percutánea guiada por FFR o cirugía de bypass. De hecho, de los pacientes que se revascularizaron, 79% fueron por intervención coronaria percutánea, pero sí hubo como un 25% que fueron por bypass, que eso también tiene que ver un poquito a lo mejor con los resultados. Y en la gráfica en azul, que creo que es lo interesante, es que obviamente los pacientes de la estrategia conservadora, pues en el día cero no se revascularizó ninguno, pero si ven el seguimiento, sobre todo en la gráfica de la izquierda, van viendo cómo en el tiempo los pacientes se van haciendo cateterismo cardíaco y de ese 28% que sí le hicieron un cateterismo cardíaco, el 23% se revascularizó. Entonces, este es un crossover del grupo de conservador al grupo de invasivo, ¿ok?
que eso, digo, no tiene nada, pero te explica también, para las conclusiones o un poco para los comentarios, esta información es relevante. Entonces, sí hubo gente en el grupo del brazo conservador que eventualmente se tuvo que revascularizar. Em, entonces, esto es lo relevante. La otra cosa de la que se criticaba mucho es que al final decían que los pacientes iban a tener una prueba de detección de isquemia con imagen, pero luego muchos pacientes a la prueba de detección de isquemia fue prueba de esfuerzo en banda nada más. Por eso luego no todos los pacientes se revascularizaron o cuando se les hizo el TAC algunos de los pacientes lo sacaron del grupo, digo, del estudio, porque no tenían estenosis para revascularizar, que ese es un poquito el problema o la crítica a la prueba de esfuerzo solamente, sin imagen. O sea, que qué hubiera pasado si a lo mejor más pacientes se hubieran aleatorizado con estudios de imagen. Bueno, nada más quería presentar esto porque esto se pasó muy rápido en una diapositiva que, pues, sin estas gráficas, y me parecía importante que las pudieran ver. Muchas gracias, doctor. Voy a volver a compartir pantalla. Ok. Entonces, continuando, quería hablar brevemente de este resumen, bueno, no resumen, más bien de este análisis que se hizo del protocolo de isquemia. Este me lo compartió el doctor de Obeso y se me hizo muy interesante, que habla de las diferencias en sexo, ya sea hombre o mujer, en revascularización, en los tratamientos y en los desenlaces de los pacientes del protocolo de isquemia trial. Entonces, podemos ver aquí lo más relevante que se comenta es, bueno, si observamos aquí tanto en estrategia invasiva como en estrategia conservadora, realmente la mayoría de los pacientes que se sometieron a cateterización, ya sea de mujeres o hombres, pues tenían un porcentaje muy similar. Sin embargo, podemos ver que un porcentaje menor de mujeres fueron las que tuvieron revascularización. Lo que comentan en el análisis de esto es que sea secundario a que encontraron menor lesión coronaria al momento de hacer la cateterización en las mujeres. Y algo que también comentaban que era muy relevante es que pues no se alcanzaron las terapias objetivas, que era pues principalmente reducción del LDL menor al 70 y el control de la presión por medio del tratamiento óptimo, pues en mujeres no se alcanzó, a diferencia de los hombres cuando se utilizó lo mismo. Entonces sí se concluye aquí que pues número uno, sí fue similar la cantidad de pacientes en porcentaje que se sometieron a cateterismo, perdón, pero pues podemos ver que las mujeres sí presentaron menores lesiones y que también probablemente no haya un tratamiento médico óptimo con la suficiente intensidad para las mujeres, ya que no alcanzaron los mismos objetivos, no alcanzaron los objetivos en el mismo porcentaje que los hombres, fue menor. No sé si usted quisiera agregar algo más de aquí, doctor. Sí, bueno, esto de que los tratamientos médicos no son tan potentes, eso es medio relativo, pero digo que esta referencia, primero que nada, la incidencia se mantuvo normal, pero luego sí algunos tratamientos pueden ser diferentes, las mujeres pueden tener más espacios coronarios, disecciones, y algunas otras cosas que no se tratan normalmente por intervención. Entonces, creo que es un mensaje relevante, pero bueno, las limitantes de los estudios siempre van a estar ahí, no hay estudios perfectos, y yo creo que para mí eso no es importante. O sea, el hecho de haber intentado hacer el estudio suficientemente para poder llegar a algunas conclusiones, ¿no? Pues si ya te vas mucho al mensaje, pues a lo mejor no aplica siempre igual los resultados para hombres que para mujeres. ¿Qué me dicen que se sigue escuchando doble de repente? Entonces, está aquí. Ahorita, a ver. Bueno, igual y ahorita que vuelva si menciono algún otro comentario, apago mi micrófono otra vez. Ok, entonces continuando con el análisis del artículo, vamos a hacer una lectura crítica del mismo y durante eso vamos a ir desglosando algunas limitantes del protocolo. Para esto, pues me apoyó el doctor Humberto. Utilizamos la herramienta ROB2, que es de Cochrane, se llama Risk of Bias Tools. Y bueno, al principio, al hablar del sesgo de selección,
van a haber ciertas preguntas que se van a establecer para determinar si es un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Entonces, en este estudio, una de las principales preguntas es si los participantes fueron aleatorizados a cada grupo de tratamientos y si se ocultó la secuencia de asignación hasta que los grupos fueron inscritos y asignados a las intervenciones. Entonces, pues este cumple con un sí en ambas preguntas, ya que si se aleatorizaron, esto fue por medio de un sistema específico y entonces pues se hizo de forma totalmente aleatoria. Podríamos concluir que al menos en el sesgo de selección, pues el sesgo es bajo. En cuanto al sesgo de desempeño del estudio, las preguntas que se establecen aquí en la herramienta es si se mantuvo oculta la información de la aleatorización, si el personal de investigación se encontraban cegados sobre el grupo al que pertenecía y si los participantes se encontraban también cegados. En cuanto a la aleatorización, pues sí se mantuvo oculta la información en cuanto a la angiotac, que fue principalmente a ciegas, y además que los autores principales pues no conocían lo de los datos, sino que muchas cosas se determinaron por el equipo externo. Sin embargo, pues al hablar de los participantes, obviamente para fines de esto iba a ser muy complicado que fuese un doble ciego, ya que estamos hablando de un procedimiento que es una revascularización. Ya hay estudios que se están haciendo de esa forma, pero no es el caso de este. Sin embargo, a pesar de que no estaba sesgado, a pesar de que no estaba cegado el grupo de participantes, pues se entiende que es una situación compleja en cuanto a eso. Entonces, de todas formas, pues se establece como un sesgo intermedio. Ahora, en cuanto al sesgo de deserción, pues se evalúa si el número de pacientes que se perdió durante el estudio fue significativo. Al inicio se había juntado, como les comenté, la perspectiva, entonces se estableció una muestra de 26,000 pacientes. De hecho, de esos 8,518 fueron los que iniciaron el estudio. Obviamente algunos se fueron excluyendo, como podemos observar aquí, y 5,179 fueron los que se aleatorizaron. Y lo que podemos concluir de aquí es que se les dio un seguimiento a todos los pacientes para considerar que una cantidad muy significativa de los pacientes se fueron perdiendo y se tuvo desconocimiento de lo que concluyó con ellos después o lo que ocurrió con ellos después, tiene que ser menor a un 20%. Entonces, realmente el porcentaje de pacientes que tuvo deserción aquí fue pues limitada. Entonces, podríamos decir que aquí vamos a tener un sesgo bajo, ya que se le dio seguimiento a la mayor parte de los pacientes. Ahora, continuando con el sesgo de reporte, vamos a ver si existe algún reporte selectivo de los desenlaces. Aquí se estableció como sesgo intermedio, ya que en un inicio se había establecido un desenlace primario únicamente de infarto agudo del miocardio o de muerte cardiovascular o por cualquier otra causa, y al final se cambió ese compuesto. Ayuda un poco que se haya preestablecido en el protocolo del estudio, que se haya comentado que probablemente se iba a utilizar ese plan de contingencia porque no se iba a alcanzar la tasa suficiente de los eventos, pero tal vez pudo haberse mantenido esos desenlaces primarios y dejar los otros en los secundarios para no cambiar como que el objetivo principal del estudio. Digo, a final de cuentas, cuando nosotros los analizamos, pues lo que más nos va a importar es la muerte cardiovascular y también el infarto agudo del miocardio, o sea, los MIS. Y por último, en cuanto al sesgo de detección, pues ver si el método de medición fue adecuado y si los asesores estaban al tanto de la respuesta del desenlace del protocolo, donde aquí se estableció como un sesgo bajo. No sé si hasta aquí en este análisis alguien quiera agregar algo más o hacer algún comentario. Creo que no. Bueno, entonces pues ahí fueron algunas de las limitantes que al menos nosotros encontramos, que fue número uno el que se haya cambiado los objetivos, aunque ya se había establecido previamente en el protocolo, y los otros que fuimos comentando a través de lo de los sesgos. Entonces también pues ya como conclusión de todo el artículo, pues el protocolo de isquemia fue hasta su momento y
por lo que busqué al menos continúa siendo pues el más grande en evaluar estrategia inicial invasiva versus conservadora en pacientes con enfermedad coronaria estable. Y al contrario de lo que se pensaba, no demostró reducir el riesgo de eventos cardiovasculares combinados o mortalidad a 3.3 años de seguimiento en pacientes con isquemia moderada o grave en comparación con el tratamiento médico óptimo. Y pues ya sería todo. No sé si... Déjame hacer un comentario. Sí. Otra vez, esto del doble. Entonces, el estudio lo que concluye es que no hay diferencia entre tratamiento médico óptimo o revascularización en objetivos en MACE, vamos a decir, a 4 años, ¿de acuerdo? Ahora, si se divide solamente por infarto, hay más infartos asociados a procedimiento con la revascularización, pero hay menos infartos espontáneos en el tiempo con la revascularización. Y ese es el tema de infartos. En el tema de mortalidad no cambia. No hay cambio en el tema de mortalidad. O sea, una de las premisas es que ponerle un stent a un paciente no va a hacer que viva más. Pero una cosa que no se menciona aquí, y hay unas gráficas y ahorita se las puedo mostrar, es y faltó quizá mencionar estas gráficas, es esta parte de aquí. Lo voy a poner, se los voy a compartir. Denme un segundo. Espérenme, déjenme salirme de aquí. Les voy a compartir estas gráficas porque me parece al menos verlas rápidamente. Estas gráficas hablan sobre la calidad de vida, ¿ok? Y fíjense cómo los pacientes con la terapia invasiva tenían mejor calidad de vida. Se hicieron estos cuestionarios de Seattle y sí mejoró la calidad de vida. Entonces, eso quiere decir que la revascularización no sirve para alargar la vida, no tiene grandes diferencias probablemente en el tema de infartos si lo sumas todo, pero sí en reducir infartos espontáneos. O sea, sí la revascularización puede tener sentido para prevención de eventos cardiovasculares. O sea, muerte no, eventos cardiovasculares sí, y calidad de vida sí, ¿ok? Entonces, pero por otro lado, este estudio te hace ver que en pacientes con angina, o sea, no asintomáticos, pacientes con angina moderada o severa, que además tenían enfermedad coronaria, perdón, isquemia demostrada y enfermedad coronaria demostrada, aún así hay un margen para llevarlos a tratamiento médico. Y esto puede ser muy relevante porque, por ejemplo, digo, yo sé que aquí a veces hablamos mucho sobre el tema del metro, pero en el metro pues podrían tener pacientes con angina, pues haz las intervenciones en el tratamiento médico óptimo y probablemente, si no tiene acceso a un cateterismo o a una cirugía de revascularización, pues probablemente le estás trayendo un gran beneficio. El problema ahí sería que si estás a ciegas no vas a saber si tiene enfermedad del tronco de la coronaria izquierda o no. Pero no son tantos los pacientes que tenían enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Entonces creo que esto es algo relevante para la práctica. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un cateterismo y vemos una arteria, la descendente anterior tiene una estenosis del 90%, le ponemos un stent y luego vemos una estenosis de la coronaria derecha del 70%, no íbamos a ir por esa arteria a lo mejor, y pudiera ser que esa arteria se pueda manejar como si fuera el ischemia trial, ¿ok? Vamos a ver si tienes un limitante en recursos y yo tengo un paciente que nada más puede pagar un stent, en vez de ponerle otro stent a la coronaria derecha que no puede pagar, esa otra lesión la podría tratar como la isquemia. Y me podría decir, bueno, pero es que tiene isquemia en esa zona. Bueno, sí, pero en la isquemia trial también tienen isquemia, ¿no? Ahora, aquí se combinan algunos estudios, por ejemplo, en el FAME-2 compararon tratamiento médico contra intervención coronaria percutánea guiada por FFR y le fue mejor al brazo de intervención coronaria percutánea guiada por FFR, pero no era un estudio de angina y no era un estudio diseñado como este, era un tema para comparar tratamiento médico tipo el Courage como contra intervención guiada por FFR. Aquí no fue el caso, porque aquí fue revascularización por cualquier método. Pero bueno, creo que es un estudio interesante, ha sido un parteaguas en el tema de que el tratamiento médico tiene un valor importante, pero no olvidar también la otra parte, y eso es algo que yo digo mucho. O sea, los pacientes con tratamiento médico
no es como que ya le ganamos a la intervención. No, no, no. El tratamiento médico puede hacer que en vez de ponerle a un paciente un stent a los 56 años, te lo pongas a los 60 años. Porque hoy no se lo pones, pero luego a lo mejor hace un crossover en el tiempo, porque ya tiene angina, que ya no se puede manejar con tratamiento médico, y entonces ahí ya le haces intervención coronaria percutánea. Entonces, no todos los pacientes los tienes que intervenir en este momento nada más porque tienen una estenosis coronaria significativa. Y el último punto es qué pasa con los pacientes asintomáticos, ¿verdad? Eso ni se diga. De los pacientes asintomáticos, pues si los sintomáticos con demostración de isquemia no los estamos tratando con intervención coronaria percutánea en este estudio, pues los asintomáticos todavía tendríamos que ser mucho más precavidos, porque esos pacientes no van a tener mejoría en la calidad de vida porque no tienen síntomas. Y pues la prevención de eventos cardiovasculares puede ser demostrable a lo mejor y la incidencia de muerte pues no va a cambiar. Entonces, si tú a un paciente asintomático le pones 3 stents, probablemente le estás agregando una enfermedad que no tenía, porque ahora esos stents tienen una vida que se pudieran restenosar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, creo que el estudio es relevante en volver a levantar un poquito el tema del tratamiento médico, que bien llevado y bien guiado pues puede ser una buena alternativa para pacientes con angina, ¿no? Sí, doctor. De hecho, estaba viendo, o sea, ya había visto lo de las modificaciones de, sí, indicaciones para revascularización que había ahorita en el 2024, pero quería ver si había habido como que alguna modificación en las previas con respecto a este estudio. Igual también vi que se habían incluido, o sea, que sí se excluyeron pacientes que tuvieran, pues sí, angina que fuera como la sintomatología muy importante. No sé si también eso haya tenido como que algo que ver de que esos pacientes pues sí se hubieran beneficiado muchísimo más desde un inicio y por eso se excluyeron, al igual que las lesiones de alto riesgo. Es como preguntan. ¿Y cuál era el promedio de edad? Pues sí, o sea, no puedes, o sea, los estudios tienen que ser así, o sea, no puedes poner en riesgo a un paciente que tiene tronco, que tiene angina muy severa, porque esos pacientes que dicen que tienen angina muy severa eran pacientes de angina muy severa ya con tratamiento médico y que no habían, o sea, que para antes del estudio seguían teniendo angina con tratamiento médico. O sea, esos pacientes ya no iban a poder entrar porque ya, hasta cuenta que ya tenían el punto primario ahí encima. Entonces, y los pacientes que tenían, por ejemplo, enfermedad coronaria extensa, sí que no se iba a poder revascularizar nada, pues tampoco eran candidatos porque esos pacientes ni con tratamiento médico iban a ir bien y no eran candidatos a revascularización realmente. Entonces, pues esos son por eso son estudios fase 3, porque tienes que al final de cuentas controlar algunas de las variables de los pacientes para que el estudio se pueda hacer, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, aprovechando que está el doctor, o algún comentario de la sesión. Hola, Sofía, yo no tengo dudas, más bien es un comentario. Te felicito, yo creo que es una de las mejores sesiones bibliográficas que hemos tenido. El análisis que hiciste estuvo excelente, también muchas felicidades a tus asesores. Se nota que tuviste un muy buen acompañamiento. Doctor Doeso, Humberto, felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, doctora.